Muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Luis Fernando Sanabria y este es su foro 506. Nos hemos comprometido a través de este programa para hacer un análisis completo, crítico, analítico, pero sobre todo propositivo de diversas temáticas. Hemos volado a través de la economía, el análisis de la política actual, hemos viajado también a través de la explotación de recursos naturales, no hemos dejado de lado el tema de la salud y hoy particularmente vamos a tocar un tema que resulta trascendental para el país y es el tema de la seguridad, de las amenazas, de las oportunidades y también de las acciones que se deben de llevar a cabo para que nuestro país salga adelante de un tema que se vuelve un flagelo para toda la sociedad, pero sobre todo para las personas más humildes que no se pueden refugiar en un condominio o que no se pueden refugiar en una escolta. Hay que entender que sin seguridad ciudadana no hay inversión, no hay reactivación económica y tampoco hay turismo. Un dato interesante que debemos recalcar una y otra vez es que todo lo que analicemos hoy y todas las respuestas que nos traiga nuestro invitado deben de servir para generar un pensamiento crítico. Debemos cuestionar la forma en que este y otros gobiernos han manejado el asunto de la seguridad, cómo nos han dejado a merced de un problema que el tiempo pasa y no se arregla, al contrario, se empeora cada vez más. Paso a presentar a mis compañeros. Alberto Boza Handal, buenas noches, Alberto, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarlos, muy contentos de estar compartiendo nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, el gusto también es para mí. Raquel Delgadillo, la ingeniera Raquel Delgadillo. Raquel, buenas noches, qué gusto verte por acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío. Y nuestro invitado, el señor Álvaro Ramos. Don Álvaro, qué gusto tenerlo por acá, ¿cómo está? Muy buenas noches a todos, a doña Raquel, a don Alberto, y a usted, Luis, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Es un gran placer compartir todos estos temas y en el futuro los que usted tenga a bien invitarme. Muchísimas gracias. Más bien. Por supuesto, don Álvaro, yo creo que este va a ser uno de una serie de programas en donde vamos a ir poco a poco diseccionando el tema de la seguridad para poder comprenderlo, porque a veces lo que somos es víctima de un efecto, pero no conocemos realmente las causas. Antes de pasar al tema principal, quisiera enviar un saludo cariñoso, un saludo muy afectuoso a Melania Lara, una televidente que ha sido muy fiel con este proyecto, también a la señora Yamilet Umaña Vega, al señor Eugenio Corrales, que es una fuente de información constante para nuestro programa, y a la señora Eva Mesa. Todos ellos, aunque no los conocemos en persona, los consideramos amigos. Muchísimas gracias por su apoyo. Don Álvaro Ramos es abogado, además contador público y máster en finanzas. Fue, o es más bien, exministro de Seguridad, fue exministro de Gobernación de la República, fue oficial de la Fuerza Pública, llegando a alcanzar el rango de coronel y de mayor. Es un experto consultor en relaciones internacionales, en alto nivel de seguridad internacional y geopolítica. Conocedor de la Red Internacional de las Policías Internacionales. Consejero de 8 ministros de seguridad. Don Álvaro, con todo este bagaje de conocimiento, yo creo que usted se vuelve la persona más indicada para acercarnos al tema. Este programa nace de la preocupación, de la duda razonable de las políticas de Estado con respecto a la seguridad, al alcance de las leyes penales, pero sobre todo también a las políticas carcelarias de nuestro país. Don Álvaro, hace algunos años tuve oportunidad de ir a un seminario cuando era estudiante de Derecho de un criminólogo internacional, un criminólogo español, y él nos decía que en el sistema republicano, donde podemos identificar claramente esos 3 poderes de la República, que se supone fueron diseñados para crear un balance y contrapesos, donde tenemos al poder legislativo, el representante más próximo a la ciudadanía, el poder ejecutivo y el poder judicial. Posteriormente, con el paso de los años y con el desarrollo de la prensa independiente, de la prensa libre,
se crea un cuarto poder de la República que logra generar un balance y una conexión entre la ciudadanía, la opinión pública y la denuncia de lo bueno o malo que estaban haciendo esos poderes, de los tres primeros poderes republicanos. El siglo pasado, un politólogo llamado Noam Chomsky dijo que había un quinto poder de la República. Él identificó ese quinto poder como el poder económico. Y no solamente lo identificó como un poder que está fuera de la democracia, es un poder constante. Y él decía que el poder económico había captado a la prensa y castigaba a los políticos que no se alinearan al poder económico a través de la prensa, de la denuncia, de sacar trapos sucios, de hacer escándalos. Hoy en día vemos cómo más bien el poder económico pierde un poquito de fuerza y da la impresión de que la prensa está más bien al servicio del poder ejecutivo, del poder político. Y sin embargo, otras teorías han determinado que surge un sexto poder de la República. Y es un poder absolutamente poderoso, valga la redundancia, que es el poder del crimen organizado. Este poder tiene digamos, dentro de sus planes captar al poder económico, captar al poder de la prensa, tiene en sus manos también diseñar y meterse y penetrar los poderes de la República. Le hago una primera pregunta para acercarnos al tema. ¿Cómo ve usted la situación de la seguridad en este país y qué opinión le merece este análisis de los 6 poderes de la República? Mire, me parece muy interesante el desarrollo de la lógica y la observación social. En alguna medida, Carlos Marx y Engels y los teóricos que desarrollaron las tesis marxistas, a partir de ellos y durante el tiempo en que ellos estuvieron, digamos, organizando los movimientos de la izquierda internacional, ellos daban prioridad a la superestructura económica, al análisis de la superestructura económica, en la que decían que la superestructura económica es la que modelaba y determinaba las estructuras políticas, las estructuras militares, las estructuras de tipo, digamos, de la posesión de los bienes de capital y los bienes de consumo, etc. Esa era una posición. Yo sé que esta es un poco más avanzada, por supuesto, y tal vez tiene una pequeña conexión con aquellas ideas. Efectivamente ha habido cambios en eso y uno tiene que agregar en todos los sistemas que existen en la actualidad de redes sociales, en todos los sentidos, que hay una variación, hay un balance de poder con respecto a los medios tradicionales. Creo que hay una decadencia de los medios tradicionales clarísima, en particular de los impresos, que viene ya, hará unos 15 años más o menos, en Estados Unidos se empezó a notar en los grandes medios como New York Times, como Washington Post, que por cierto han ido quedando en manos de personas muy, muy ricas, de esas extraordinariamente ricas, modernas, y son los que han ido comprando esos medios y tienen participación, entre ellos señor Carlos Slim, tiene participación en medios, de gente muy poderosa. Entonces, los medios escritos han perdido enorme potencia que tenían anteriormente, dominaban completamente. Usted tiene razón en apuntar y el análisis de que un poder terrible, un poder que no responde a nadie, un poder que controla políticos, pero no es controlado por la política, es el crimen organizado. Y si lo llevamos a su etapa más disminuida, los pequeños estructuras criminales que tenemos, por ejemplo, en el arco sur de San José, Alajuelita, San Antonio de Desamparados, Calle Fallas, para poner pavas, para poner ejemplos de que en los últimos 5 o 6 años hemos visto una gran violencia entre ellos y una gran mortandad de su membresía, se han asesinado entre ellos, se han amenazado entre ellos. Uno puede notar con claridad que en la tradición democrática costarricense, ubiquémonos en Costa Rica, si una dictadura le tengo yo terror, si a una dictadura le tengo yo miedo, no es ni a una dictadura militar, ni siquiera a una dictadura de izquierda que en algunos momentos me ha preocupado en los últimos 6 años, de los que estamos, de que se generen algunos niveles de remedio, por ejemplo, con Nicaragua, con Venezuela y con
Cuba y que nosotros nos parezcamos en algo. Han habido destellos, por supuesto, no han habido cambios estructurales. Pero si a una dictadura yo le tengo miedo que sufre el pueblo verdadero de Costa Rica, creo que usted lo apuntó correctamente, que no tiene escolta, que no tiene murallas que lo protejan, que no tiene sistemas de alarma o de cámaras. El pueblo normal que vive en nuestras comunidades urbanas, suburbanas y rurales es a la dictadura del criminal pequeño. No existe una peor que esa. Que inclusive se arroja la pena capital. Por ejemplo, o sea, el derecho de la coerción absoluta. Y entonces, mientras hay un grupo de gente, digamos, un poco garantista con el tema del delincuente, podemos ver cómo el crimen organizado simplemente ejecuta y se quita el problema allí mismo. Usted puede ver un caso terrible que yo siempre lo utilizo. Hará unos 3 años, tal vez 4, salió un escándalo en toda la prensa, en todos los medios, de que en la comunidad más pobre de Alajuelita, en la escuela primaria más pobre, los criminales cobraban 500 colones de viaje de ida y de vuelta para que los niños más pobres pudieran estudiar todos los días. Esto nos puede dar una idea que el costarricense podría verse sujeto en las comunidades y también en algunas comunidades de San Carlos, lo vimos, en algunas comunidades de Limón, lo hemos visto, en algunas comunidades de Cariari, por ejemplo, entre el eje Cariari-Guapiles, para poner ejemplos muy claros, y probablemente en el sur-sur también tengamos de eso, la dictadura de unos tipos que son lo más antisocial, unos tipos que han violado la ley, que han sido violentos con sus familiares, con sus parejas, crueles, sanguinarios, sí, y que sean los que dicten la última palabra. Yo recibí informes de que en una de las comunidades de Limón, muy importante, que es de playa, los criminales imponían el orden de que nadie podía cometer delitos sin permiso de ellos. Esto nos da una idea de lo que iríamos si caemos en una especie de estado fallido o semifallido o regiones que puedan parecerse a un estado fallido. En Centroamérica tenemos ejemplos pésimos de eso, y nosotros somos centroamericanos y tenemos historia común y tenemos población en común que viene desde tiempo inmemorial, desde la época prehispánica y también, por supuesto, en el periodo colonial. Somos la misma gente al final y hemos tenido ejemplos en Guatemala, lugares en estado fallido. Casi quedó como estado fallido El Salvador en algún momento y Honduras ha presentado momentos en que la ley no aplica, las autoridades no se atreven siquiera a entrar a ciertos lugares y es el crimen organizado pequeño, mediano y grande el que domina el lugar. En el caso de Costa Rica, cuando a mí me ha tocado hablar antes, hace 25 o 20 años, de seguridad nacional, yo siempre acotaba con cierta certeza de que no teníamos ejército, no teníamos una política militar o de defensa activa, como se llamaría en el mundo, porque nosotros no teníamos enemigos. Pero poco a poco he ido cambiando el criterio, no de las Fuerzas Armadas, sigo creyendo que es acertado no tener Fuerzas Armadas, no han servido de mucho en otros lados, pero sí el concepto de que sí tenemos un enemigo estratégico, sí tenemos un enemigo que puede acabar con la democracia perfectamente, sí tenemos un enemigo que puede acabar con nuestra paz, con nuestras familias, con los conceptos sociales de red social, etcétera, que es el crimen organizado. Y quiero apuntar que en Costa Rica ha sido las estructuras medias, no las grandes, contrario a lo que uno se puede imaginar, no son los grandes carteles mexicanos o los ex carteles colombianos los que causaban el problema en Costa Rica, sino son estructuras medias como la de Indio, como la de Gordo, como la de las Crespi, para poner nombres muy concretos, como la de Gringo, las que por pelear metro por metro, esquina por esquina, bar por bar, escuela por escuela, colegio por colegio, tener la supremacía y la capacidad de vender ahí y ser ellos los únicos que tienen el monopolio, han causado una violencia que no conocíamos, al punto que los expertos todos concuerdan, yo concuerdo con ellos, de que entre el 47 y el 51% de los homicidios violentísimos entre hombres jóvenes, y digo hombres que no son mujeres las que están en su mayoría involucradas en eso, sino son hombres jóvenes, vienen de controlar el negocio de la marihuana, por ejemplo. Claro. ¿Quién controla el negocio de la marihuana? Es esencial en esto. No es el negocio de los 2.000 kilos de cocaína que pasan por una pista clandestina en el noroccidente del país. Eso no está causando muertos en este momento masivos. Es ese pequeño control de la esquina
en un lugar de desamparados, en un lugar del sur de San José, lo que está causando una gran violencia. Esa dictadura ya la han sufrido con los préstamos gota a gota, para poner un ejemplo, pequeños empresarios que tienen taxis, que tienen salones de belleza, mujeres sobre todo, ya han sido oprimidos, avasallados por una especie de dictadura económico violenta que viene de estas condiciones. Lo vimos en un grupo. Si usted me permite, don Álvaro, quisiera agregar algo para redondear un poquito esto, porque nosotros tenemos un público muy diverso, desde abogados hasta ingenieros, personas que trabajan en el campo, en el comercio, y creo que es importante dejar algunos conceptos claros. Por ejemplo, la asociación ilícita no es igual al crimen organizado, aunque parezcan, son como primos, pero la asociación ilícita puede ser un pequeño grupo que se organiza para dar un golpe. Ahora bien, y aquí es lo más importante y refuerzo lo que usted está diciendo, la delincuencia organizada es una empresa, es una corporación permanente y es una transnacional que atraviesa países, continentes. Tenemos un negocio en México que está operando en este momento en Indonesia, vendiendo drogas en el Medio Oriente. Y para, digamos, tratar de contextualizarlo, refuerzan grupos terroristas. Tienen también robo de combustible en poliductos, secuestro, extorsión, tráfico de blancas, o sea, tráfico de personas, de mujeres, de órganos. O sea, es un negocio vastísimo, el sicariato también, que ataca a la sociedad desde distintas aristas. Le pregunto, don Álvaro, ¿está preparado el sistema penal de nuestro país? ¿Tiene el catálogo completo para poder incluir una delincuencia como la que estamos enfrentando hoy, o nos quedamos viviendo un presente con leyes del pasado? Quiero agregarle dos fenómenos a la larga y precisa lista que usted dio. Uno, que siempre se notan más, porque uno se imagina el narcotráfico como un negocio permanente de 24 horas. Varía. Y solamente de cocaína. Sí, varía. Hay variaciones. Hay veces que no están tan bien. Hay veces que el negocio no está funcionando tan bien por diversas razones, por razones de mercado o por razones operativas, o de competencia operativas, o pierden estructuritas que eran el apoyo. Le agrego dos que se notan cuando baja el nivel de gran narcotráfico, se nota inmediatamente un aumento en esas dos, en el gran narcotráfico internacional, el gran crimen organizado. Extorsión, inmediatamente empieza a haber una gran extorsión en los países, a múltiples negocios, personas, hasta los más humildes vendedores callejeros son extorsionados. Y uno muy interesante que ha dado segundos lugares, que es la producción, la distribución y el dominio de productos falsos, de productos que son réplicas, de productos que no son auténticos. Esto es muy interesante porque generó en el norte... El robo de contenedores también anda por ahí, que le genera ese daño tan enorme a las industrias, ¿o no? El robo de contenedores no pertenece directamente a las estructuras del narcotráfico, pero es una estructura que se enriquece con gran facilidad. Un pequeño ejemplo. Uno cree que los contenedores de electrodomésticos o de computadoras son los más valiosos. No, por ejemplo, valiosísimos, de altísimo valor, los de más alto valor que yo pude ver en algún momento, son, por ejemplo, los que tienen que ver con Insure, este producto para personas es casi $600,000. La bebida proteínica y alimenticia. Y el otro, el de vitaminas, perdone usted, esa que se toma, la aspirina que se toma para protegerse el corazón, de más alto valor, andaba cardiosfirina, alrededor de 500,000. Y además tienen una virtud. El robo es inmediato y la distribución es inmediata del producto en cientos de outlets que se puede distribuir. Ese crimen organizado es perfectamente organizado, incluye por supuesto policías, incluye por supuesto factor aduanero, factor de lugares... Don Álvaro, y no quiero que se nos vaya un detalle. El tema de la explotación ilegal de oro está directamente vinculada con el tema de este crimen organizado. En el caso de Cruzitas, si usted me pregunta a mí, Cruzitas constituye definitivamente el punto álgido o el cáncer más grande de seguridad. Pasa de ser de seguridad ciudadana, de crimen y estructuras criminales,
a ser un problema de seguridad nacional mayor porque no lo hemos podido solucionar por años y tiene vinculaciones con crimen organizado, por supuesto, en el exterior, crimen organizado interno, lavado de dinero y, muy importante, Nicaragua. Tiene factores de relación, está a 5 kilómetros escasos de la frontera y eso hace que gente de Nicaragua, oficiales del ejército, oficiales de policía, políticos, tengan relación con este fenómeno y manejen gente que entra y sale y se maneje oro hacia Nicaragua y supongo que hacia otros países, por supuesto, pero hacia Nicaragua con toda claridad. Cruzitas es sin duda un factor relevante, primario, en demostrar lo que podría ser casi una zona fallida. Tenemos que ir prestando atención al concepto. Que vamos perdiendo el país a pedacitos, sí. Y no se aplica la ley que se aplica es de los criminales. Eso no es un país, no se ha convertido en un estado fallido, sería una falsedad decir eso, por supuesto, y una incongruencia con el análisis, pero sí es claramente, sí Cruzitas corresponde a eso. Y ahora, uno don nota, Álvaro, yo quisiera tratar de penetrar en el tema, digamos, ahora con un poco más de contrarrespuesta y pregunta para poder avanzar y darles el pase a mis compañeros. Esto que dije yo es una expresión de que el crimen organizado funciona como una franquicia y que cruza fronteras. Me hace pensar en una duda razonable que tengo y quisiera hacérsela a usted porque no creo que haya una persona que me la pueda responder de mejor forma. Cuando se dio aquella política de pies mojados en los Estados Unidos que recibían al cubano y era como el castigo para el régimen de los Castro, de darle la nacionalidad, cosa que no entiendo, es un castigo más extraño del mundo, porque al final entonces era una promoción para que pasaran los cubanos hacia Miami. Entonces Fidel Castro optó por tomar los delincuentes más peligrosos de las cárceles, montarlos en las balsas y mandarlos a Estados Unidos. Les daba la libertad a cambio de que fueran a hacer problemas a los Estados Unidos. Don Álvaro, hemos estado viendo unas alianzas del gobierno con Cuba que a mí me suenan raros, no me gustan mucho. Primero, lo primero que hace este gobierno en los primeros 2 o 3 meses es una alianza del Ministerio de Educación con el gobierno cubano para una asesoría en términos de educación. Y yo digo, ¿qué le puede aportar Cuba a Costa Rica en materia de educación? ¿Por qué no hacer un acuerdo con Finlandia, con Singapur o con China? Por el otro lado, ayer en la Gaceta se publica otro acuerdo del gobierno de Costa Rica, ratificado por la Asamblea Legislativa, con el gobierno de Cuba en aspectos migratorios. Entonces, esto igual es que nos lleva un poco a sospechar, digamos, si no es que estamos viendo también un tipo de franquicia un poco malintencionada de Cuba, porque yo le diría que, o sea, ¿qué carajo nos puede estar sirviendo en este momento tener unas alianzas de este tipo con Cuba? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo he estado muy preocupado por la posición del gobierno en esta materia, por su terrible silencio en materia de los países bolivarianos, con la misma Nicaragua, en medio de toda la tragedia que pasó el pueblo en Nicaragua, en los actos violentísimos del gobierno, hasta la fecha han seguido los efectos de las manifestaciones en contra del gobierno, los efectos que eso tuvo sobre la población, sobre los empresarios, hasta el día de hoy. Eso está exactamente igual, un conflicto de menos intensidad, pero igual. Efectivamente, el gobierno de Costa Rica firmó con el gobierno de Cuba, terminó e implementó un tratado, un convenio de educación. No entiendo qué podemos educar a nuestros niños nosotros respecto de una dictadura que ya va para los 65 años, 66 años, no sé, en cualquier momento. No veo que podamos aprender, no tenemos nada, absolutamente nada que aprender. Yo no quiero que mi país se parezca absolutamente en nada a Cuba. Lo digo aquí de frente. ¿Y el acuerdo migratorio a qué te suena, don Álvaro? Pero nos está yendo uno muy cercano a ese. Firmaron uno ridículo completamente, fue un absoluto ridículo haberlo firmado el Ministerio de Agricultura. Unos escasos días después de eso, firmaron uno sobre alimentación, que Cuba nos asesorara sobre alimentación, y Cuba inmediatamente, después de firmar eso, cayó en una de las clásicas escaseces cíclicas que tienen ellos de alimentación, etcétera. Y nosotros firmamos un convenio de que los cubanos nos asesoraran en alimentación. Nosotros nunca hemos tenido esos aspectos, los problemas de ellos. Y luego el más interesante de todos, el de migración.
no entiendo, nosotros no tenemos ningún interés en Cuba como país. Hay tan pocos costarricenses allá realmente normales, haciendo negocios o algo así. Son tan pocos que no hay necesidad de un convenio y prácticamente no tenemos conflictos. Todo el conflicto lo tiene Cuba en muchas partes del mundo con respecto a sus migrantes, gente que sale por las buenas y por las malas, las dos cosas. Entonces, si nosotros firmamos algo y uno puede leer la letra de ese convenio que sale ayer en la Gaceta, es extrañísimo porque dice que vamos a guardar confidencialidad de lo que manejemos y que Cuba se da digamos, la autoridad, la potestad de de rechazar cubanos, cuidado, y nosotros no, por ejemplo, porque claro, nosotros no rechazamos costarricenses. ¿Qué es la política del gobierno respecto de Cuba? ¿Cuál es la política del gobierno respecto? ¿Qué está Cuba, detrás? Nicaragua y Venezuela son un mismo eje, no hay manera de salir de eso. Por supuesto, el miembro más importante, más entrenado, más políticamente hablando Maduro, que tiene estructuras de inteligencia, que tiene estructuras policiales, que tiene estructuras de migración, etcétera, es Cuba, de esos tres. Nicaragua le seguiría y Venezuela más bien es el miembro menos entrenado de esto. Es el que ponía Don la plata, Álvaro, ahora ya no. disculpe, Entonces, lo que pero digo es que lo que está demostrando es, ¿por qué no firmamos, como dice usted bien, con España uno, o con sí. Canadá, o con México, o con Colombia? En México, yo viví algún tiempo de mi vida muy cercano a México, así es que hay una parte de mí que se siente mexicano. Los mexicanos dicen, oh México, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Aquí estamos cayendo al revés. Esa es Aquí nos una... estamos alejando de Estados Unidos y nos estamos acercando. En este vis a vis estamos perdiendo de la vista al primer socio comercial y al que nos ha protegido de muchas maneras para acercarnos a estos regímenes. ¿Qué es lo que No, está pasando? ¿Qué se le voy a esconde ahí poner un atrás, don ejemplo. Álvaro? Nosotros nos preciamos de que no tenemos ejército ni fuerzas armadas. En realidad nunca lo tuvimos, con la excepción de la época de los Tinoco, que hubo una especie de ejércitos parecidos a los centroamericanos, muy parecido. Pero eso fue un periodo de 18, 19 meses. Nosotros tenemos un aspecto geopolítico y de carácter diplomático y una obligación histórica. Voy a ponerle un ejemplo del que no podemos escapar y que contradice totalmente lo que estamos haciendo con Cuba. Panamá. Panamá hizo un enorme esfuerzo, hizo una copia de nosotros muy buena, que eliminó, es el único otro país en el mundo, así con cara de país, que no es un micropaís, un país importante con un canal estratégico a nivel mundial, con una economía un país bancaria geopolíticamente estratégico. de primera magnitud, su Claro. sistema, digamos, financiero es el tercero, cuarto en el mundo, siempre anda en esos lugares. Bueno, Panamá tomó una medida después de la invasión de los Estados Unidos, después del impacto de la invasión de los Estados Unidos y la salida de Noriega forzada, hizo algo brillante, nos copió, hizo una copia brillante política y eliminó el ejército. La frontera de Costa Rica con Panamá, es decir, esto que llamamos Panamá-Costa Rica, es la única frontera en el mundo entero, es la única frontera que no tiene fuerzas armadas. Todas las demás tienen uno u otro, o los dos tienen fuerzas armadas. Entonces, hay como una obligación emocional, una obligación política, una obligación diplomática de nosotros de acercarnos enormemente a Panamá. Con Panamá podríamos tener, por esta razón tan importante, por esta razón de no tener ejército, podríamos tener todas las relaciones posibles. Voy a poner desde la más grande, que es tener doble nacionalidad. Perfectamente, podríamos los panameños y los ticos, voluntariamente, por supuesto, tener Sería la una doble idea nacionalidad. maravillosa, qué bonito, sí. Sí, sí, tener la doble nacionalidad porque no tenemos ejército. Hasta, por supuesto, la cooperación más amplia desde el punto de vista policial, porque son los únicos dos estados que trabajan contra el crimen y no en cuestiones militares. Y ahí duplicaríamos las fuerzas. Pero perfecto, pero podríamos seguridad permitir que nacional, las fuerzas de seguridad de Panamá entren al territorio siguiendo y nosotros entrar allá siguiendo delincuentes, porque no hay problema emocional. Lo único es que yo me iría a llenar el tanque de gasolina ya todas las me parece. Y luego, obviamente, las relaciones interfronterizas, que podríamos casi desaparecerlas, y los niños panameños podrían estudiar en nuestra escuela, y nuestros niños, dependiendo de lo que convenga, y los CEBAIS y todo eso. Por esta razón tan fundamental de que Panamá es el único otro país en el mundo que no tiene ejército. Bueno, yo no he visto ningún movimiento en ese sentido. No hay una sola convenio
firmado con Panamá de esta magnitud. Por lo menos que yo me haya dado cuenta y veo que ustedes tampoco. Y deberíamos venderlo como un acto, más allá de amistad, como un acto que nos lleva a un camino común y ojalá pudiéramos un día apuntar a Nicaragua y un día apuntar a Honduras y nos apuntamos todos en la misma tónica. ¿Qué consecuencias cree usted que puede traer para el país este alejamiento que tiene el gobierno del PAC con Estados Unidos? Ya ha tenido consecuencias muy serias. Le voy a poner la primera. El PAC ha estado jugando con fuego con los Estados Unidos y nos estamos quemando. La primera consecuencia seriosísima que tiene que ver con economía y con el principal fuente de nuestra de ingresos, que es el turismo, que está ahorita especialmente golpeado, pero ya lo estaba antes de la pandemia en este particular punto que voy a tocar. Nosotros dependemos muchísimo del turismo que viene por los aeropuertos, ¿verdad? Es el más importante y el que genera más riqueza definitivamente. Y usted nota que los Estados Unidos nos da un golpe fundamental al bajarnos la categoría de categoría 1 a categoría 2. Eso tiene implicaciones terribles. Terrible, no podemos cambiar los equipos, no podemos cambiar la frecuencia y nos convertimos, quedamos como congelados, básicamente. Eso tiene unos efectos directos sobre nuestras decisiones de aviación. Los norteamericanos siguen viniendo, sus aviones siguen, eso es otro tema. Y también los europeos. No sé si usted va por ahí también, pero ahorita nos acaban de clasificar clase 3 en el tema de la pandemia. Es decir, estamos como de los países de alto riesgo y es la embajada diciéndole a su población que no venga acá. Entonces usted ve que ya hubo una decisión política y ningún cambio. Normalmente eso toma algunos meses, tal vez un año para, si cumplimos nosotros, ¿verdad? Cumplimos lo que no estamos cumpliendo de las auditorías de ellos. Bueno, ahí hubo un mensaje político, ni siquiera hubo un movimiento de ellos. Ellos nos dieron el golpe y no volvieron a hablar del tema. Y nos dejaron por fuera de todo esto. Ahí nos indican algo. Luego usted tiene el siguiente punto. Dieron algunas disposiciones, si usted las nota, en las que designaron hasta puntos de San José como muy peligrosos. Voy a poner uno, el área del pueblo, ahí en la zona del centro de San José, el área norte del centro de San José. Eso le recomendaron hace un tiempito a su gente que no fuera por ahí. Y empezaron a tener advertencias en materia de seguridad. Luego han salido constantemente diciendo que nosotros no estamos haciendo suficiente en lavado de dinero. Ha habido advertencias formales, no advertencias, y claro, en los últimos tiempos se nota un distanciamiento grande e importante. Lo vemos en un punto fundamental, la pelea por el BIT. Ahí vimos un choque en el que ni siquiera nos dieron oportunidad de una negociación. En estos son cuestiones que se pueden negociar, entonces se negocia un apoyo a cambio de otro apoyo. Nosotros quedamos excluidos completamente de la negociación, no fuimos ni tomados en cuenta, es decir, no nos dieron trato de un amigo o un aliado natural. Este punto es muy importante y nótese que durante la pandemia le han llegado con donaciones muy precisas y muy importantes a El Salvador y a nosotros no. Don Álvaro, voy a hacerle una pregunta. En otras palabras, las relaciones con nuestro principal socio turístico deben estar en el nivel más bajo desde 1980, para decirlo de alguna manera. Quiero darle la palabra a mis compañeros, pero le hago una pregunta de respuesta muy corta. ¿Por qué razón la DEA, la Dirección de Control de Drogas de los Estados Unidos, le prohíbe a Costa Rica habilitar las aplicaciones de escuchas telefónicas? ¿Qué cree usted que hay detrás de esa desconfianza? Es que manda un mensaje muy poderoso. Esto es un aspecto técnico de primer nivel porque tiene que ver con lo que se llama la plataforma. En la plataforma, el gobierno de los Estados Unidos invirtió poco más de $10 millones para que tuviera un conjunto de policías, pero sobre todo está localizada bajo la sombrilla del Poder Judicial, pero obviamente es para uso de varias policías. Una plataforma de primer nivel que nos sirviera para todo lo que es las intervenciones telefónicas, que como ustedes lo saben son el instrumento esencial para escuchar a los narcotraficantes en sus negociaciones, escuchar a los aliados de los narcotraficantes lavando dinero, si hay un secuestro, etcétera. Y eso tiene un programa, un software, digamos, muy controlado. En otras palabras, es un equipo que los Estados Unidos pone aquí, se lo facilita a las policías de Costa Rica para que pueda, digamos, tiene la tecnología suficiente.
Y viene con la tecnología de ellos. Y curiosamente, ¿Y por qué se lo inhabilita? se lo inhabilitaron. Es muy interesante esta inhabilitación, porque eso tendrían que explicarlo. Me gustaría oír la explicación. Es que Es muy raro da que la un DEA, mal sabor de boca, ¿verdad? Como que es muy sea que raro que la tengan DEA, mismas fugas de in- información o... es muy raro que la DEA inhabilite de esa manera un programa tan importante, porque es muy preciso. Este sí no es un programa político. Esto sí no tiene nada que ver con política, ni nada que ver con UPAD, ni nada de esas cosas. Es un programa muy preciso que solo sirve bajo la férula de un juez, bajo el control de técnicos que no son políticos, ciertamente. Están ahí en una plataforma muy fría, muy lo que es, y de repente, por una situación que uno la da por sentado, que más bien la DEA va a estar renovando los equipos, si hay algo en tecnología que avance más, por ejemplo, para el WhatsApp, para intervenir WhatsApp, para intervenir redes que tengan algún nivel de cripto, ¿verdad? Ese tipo de cosas más bien la DEA estaría aportando en ese sentido, y uno siente que más Es bien muy hay un raro que se retroceso. replieguen, claro. Sí, uno también lo nota, digamos, vamos a verlo, en cuánto es el factor de ayuda que tuvimos cuando tuvimos ahora la crisis de la frontera. Ahí es donde uno nota cuánto, digamos, si nos aportaron drones más sofisticados para el cuidado de la frontera, si nos aportaron aviones con capacidad nocturna, de visión nocturna. Esto es muy importante en todo el aspecto del cuidado de la frontera norte y en alguna medida en menor escala en la frontera sur. Aquí es donde uno ve la importancia de la ayuda de nuestros socios Y comerciales. es que damos muy malas señales, don Álvaro, damos pésimas señales porque el gobierno de China nos dona de forma gratuita unos escáneres de última tecnología, se modifican 2, 3 veces para cumplir con los más altos estándares a niveles internacionales y el gobierno dice, no, eso no sirve y cancela el contrato y entonces pasamos meses divagando ahí a la deriva sin poder controlar la droga. Alberto, te doy el pase. Muchas gracias, Luis. Don Álvaro, yo quería devolverme un poquito al tema que estaba comentando usted ahorita de la intervención de países extranjeros en políticas, en asuntos internos de otros países. Usted mencionaba Cuba, Nicaragua, Venezuela, que forman un eje en común con asuntos ideológicos y políticos, y es notable que han tenido intervención en otros países de Latinoamérica. Retrocedemos un año, prácticamente, en noviembre del 2019 cae el señor presidente de Bolivia, Evo Morales, y el nuevo gobierno desenmascara los famosos grupos solidarios de médicos cubanos que había en Bolivia, y los desenmascaran y revelan al mundo que en realidad muchos de esos no eran médicos, sino eran más bien infiltrados políticos con alguna otra intención oscura, ¿verdad? En Chile, las protestas también, obviamente buscando desestabilizar al país, y también denuncia de los sistemas de inteligencia chilenos que encuentran grupos extranjeros, venezolanos, cubanos, infiltrados en esas protestas tratando de causar desestabilización. Bueno, ni se diga de Venezuela, abiertamente, ¿verdad? Una cooperación en todo sentido con Cuba, espías cubanos, infiltrados políticos cubanos, manejando prácticamente el gobierno de Venezuela o dándoles una directriz de cómo manejar muchos asuntos, ¿verdad? Estados Unidos no está exento de esto, revientan las protestas raciales en Estados Unidos y salen informes también de que grupos como Antifas tienen influencia de cubanos o venezolanos también tratando de desestabilizar el país, Estados Unidos. Ahora, está Costa Rica, también hay grupos infiltrados en Costa Rica que nos están buscando desestabilizar. Un pequeño ejemplo respecto de Cuba, y tenemos ahorita podemos tocar más de respecto de otras, digamos, líneas de operación. San Ramón, hace unos 6, 7 meses, en la Universidad de Costa Rica, sede San Ramón. Estamos hablando de una institución pagada con impuestos por todos los costarricenses. La Embajada de Cuba y algunos operadores pro Cuba y cubanos tienen un acto de apoyo a Cuba en la Universidad de Costa Rica de San Ramón. Entra un señor mayor, bastante mayor, cercano a los 80 años o pasados, que obviamente es anticubano. Es la única persona que entra a la Universidad de Costa Rica, se supone que es un centro abierto. Entra, hace una
una persona mayor hace una aseveración que no le parece algo de ese acto y lo sacan a empeñones y a la fuerza, matones cubanos. Estamos hablando en Costa Rica, no fue en Nicaragua ni en Venezuela, por supuesto en Cuba lo hubieran arrestado y pasa un buen tiempo feo. Estamos hablando en Costa Rica en una institución del Estado pagada con impuestos, así es que hay una infiltración ahí. Usted nunca ha visto, usted ha visto con qué facilidad critican al presidente de El Salvador y las embarcadas que se han dado varias veces el Congreso de la República y eso en emitir votos en contra de Bukele. Y nunca usted ha visto una sola declaración ni del gobierno, ni de, por ejemplo, el Congreso en contra de Nicaragua, de la cantidad de presos políticos que están en condiciones terribles, o las condiciones que están en Venezuela. Por ejemplo, en Cuba, por supuesto, es una dictadura reconocida, no hay necesidad ni de analizarla como dictadura, pero estos que tienen algún ropaje, que llegaron en algún momento con medios legítimos y gobiernan con medios completa y totalmente ilegítimos. Entonces uno ve, y el gobierno de Costa Rica callado completamente. Claramente hay dentro del gobierno de Costa Rica y particularmente dentro de la Casa Presidencial elementos que simpatizan porque han sido marxistas de la Universidad de Costa Rica, porque han sido reconocidos alborotadores en el pasado recientísimo, algunos de ellos, en contra del sistema que hoy están manejando ellos desde ahí, con muy poca eficacia y con muy poca prudencia, por cierto, han mostrado una gran incompetencia para hacerlo, y esta gente tiene esa afinidad con Cuba. Tenemos fotos de ellos llevando seminarios en Cuba, llevando seminarios, han salido en todos los medios, llevando seminarios en Nicaragua. Este tipo de gente es el que está ahorita, es gente que tiene gran preponderancia en este gobierno. Y entonces esta gente tiene esa afinidad emocional, esa afinidad ideológica con la izquierda latinoamericana, que combina con otros factores antisistema, lógicamente que también los tienen, y lógicamente que también tienen factores anti la Costa Rica, digamos, que nosotros formamos por siglos. Quieren acabarla y convertirnos en algo, tal vez no en una dictadura como Cuba, pero sí con ropajes dictatoriales algunas cosas, y han salido chispazos de eso constantemente. El último de los chispazos, gravísimo, el Laupat. Laupat es una creación que tiene claramente, así ideológicamente, el alma y el corazón, se me parece, a una policía secreta típica de Cuba, por ejemplo, típica de cómo se hacen las policías, y se habla de que ha habido algún tipo de asesoría. La UPAT es una Gestapo, una KGB, una DGI cubana, un G2 cubano en Costa Rica. Gracias a Dios lo pudimos parar a tiempo, pero vea la reacción fuertísima de ellos donde los pudimos parar a tiempo, que no se diera ese instrumento dictatorial en Costa Rica, que nos iban a dominar por medios científicos y por medio de la violencia al final. Vea usted las actitudes que han tenido en este momento. No, ni siquiera han ido al Congreso a hacer cambios y nos han cambiado todos nuestros derechos. Yo soy un viejo abogado, voy a cumplir ya 42 años de ser abogado, y nunca había visto que se pudiera por decreto eliminar los derechos de las personas. Yo estoy de acuerdo en el problema de la pandemia, eso, que hay un control que hay que tener diferente a la vida normal, pero tiene que tener tiempos, tiene que tener limitaciones, como todo en la vida. Estos muchachos jóvenes a los que se les da un poder omnímodo para que dominen vidas y haciendas, como decían los españoles, la plata de todo el mundo, los negocios, ellos deciden quién cierra, qué hora cierra, cómo usa usted sus activos, los decide uno y ni siquiera lo hacen ni por escrito. Eso me parece a mí que hemos creado ya una mentalidad dentro de este gobierno de que pueden hacer lo que quieran con la gente. Mi temor es cuando se acabe la pandemia, espero que se acabe relativamente pronto, no lo veo tan fácil, pero es mi deseo, obviamente, y que nos conservemos todo lo mejor posible. La economía va a estar muy dañada. Cuando intentemos quitarle ese poder a esta gente, va a ser como, yo tengo una frase que es como quitarle la muñeca a King Kong. ¿Se acuerdan la muñequita de King Kong? Usted va a ver cuando intentemos quitarle la muñeca a King Kong a esta gente. Le digamos, no, usted no puede hacer eso porque usted salga a las 12 del día y dé una conferencia de prensa y diga, don Álvaro Ramos no puede ir a Guanacaste. Va a ser terrible para ellos caer en la realidad que esto es Costa Rica y no Cuba. Va a ser terrible para ellos caer en la realidad que no estamos en un régimen opresor, autoritario.
Ellos están totalmente acostumbrados. Lo noté en Va a una ser como frase. va a ser como echarle agua bendita a la chiquita del exorcista, que ella va a ser terrible. Vea, lo noté en una cosa. Esta semana, el doctor, creo que es el gerente médico de la caja, dijo una frase que me impresionó muchísimo. Que dije yo, aquí está claramente los factores de la muñeca de King Kong. Cuando lo interpeló a alguien bien, por las buenas, no feo, le dije, bueno, sí, ¿por qué no cambiamos un poco la cuestión de los carros? Instantáneamente su mente, acostumbrado totalmente a dictarnos normas a todos nosotros, que tenemos que hacer lo que ellos dicen, sin siquiera ponerlo por escrito, lo dictan y todos tenemos que y medio entenderlo, dijo, no, porque si no seguimos restringiendo los carros de la noche hay accidentes. Es decir, estamos sujetos al criterio de ellos, no es la ley. Yo soy abogado y me hice en un país de derecho. Este no es el país del PAC, es un país de todos y a mí me tienen que respetar mis derechos. Les guste a ellos o no les guste. También Don Álvaro, una doctora. Y justamente por eso estamos haciendo este programa, el esfuerzo entre todos para comunicarnos con el público y también justamente por eso lo tenemos a usted esta noche y está diciendo las cosas de forma clara y contundente como creo que tiene que llegarle a nuestro público. Alberto, perdón. Don Álvaro, usted afirma entonces que efectivamente tenemos estos grupos de infiltración ideológica, política, cubana, venezolana, nicaragüense, aquí en Costa Rica. Me menciona también que hay ciertos sectores del gobierno que son afines a estas ideologías, entonces comulgan con estos grupos de intervención. ¿Es una política oficial del gobierno? O sea, ¿está metida esa ideología hasta adentro en el PAC, en el gobierno actual, o son grupos aislados dentro del gobierno? ¿Existe algún otro grupo que da este beneplácito a estas políticas? No sé, háblese de sindicatos o algún otro grupo que funcione o que dé el beneplácito a que hayan estas intervenciones extranjeras. Mire, es que el PAC está dividido claramente en tres. Alguna gente me dice que en cuatro. El primero es el PAC-PAC, aquel PAC original en que estaba Otón Solís, el señor Cañas, etcétera, todo lo conocemos. Hay unos todavía miembros en el gobierno que vienen de esa facción. Son personas de centro izquierda con ideas, digamos, fuertes en cuanto a que el Estado debe tener un rol, pero claramente en su forma de actuar estaban acostumbrados a las elecciones y a respetar los resultados, y así lo hicieron. Y así vivieron respetando los resultados de las elecciones. A eso yo no me refiero como la muñeca King Kong. O sea, esos van a aceptar que usted le quite la muñeca King Kong, ¿verdad? El siguiente grupo son unos raros que yo he llamado los que se metieron a robar, que no venían del PAC. En el gobierno anterior, por ejemplo, la dirigencia, se metieron, fueron candidatos, se quedaron, le tocaba a don Otón ser presidente, le quedó don Luis Guillermo, se quedaron con el poder ellos y excluyeron a esos PAC un poco, y es un grupo un poco, viene de Liberación y venían algunos de la ultraizquierda, una izquierda rara, pequeñita, por ahí. Perdón, es que eso es muy gracioso porque fue como cuando Pedro Picapiedra tira al tigre, el tigre se mete y lo tira puerta afuera. Sí, yo siempre digo, se le metieron a robar a la casa y le robaron todas las pantallas planas y todo lo demás. Sí, claro. Y el tercer grupo, y está más o menos en tercios, el tercer grupo es la izquierda verdadera, dura, con programas de izquierda, son estos. Esa izquierda es casi, uno no la puede definir si están en el Frente Amplio, si vienen de la izquierda dura de la Universidad de Costa Rica, de la izquierda dura, sobre todo son jugadores prestados. Sí, esos con una facilidad, cuando el PAC se quiebre, por alguna razón, cuando tengamos 35%, se van a Liberación. Se van, y luego esos tienen ahí una izquierda, es una izquierda dura, uno los ve, hay 2 diputados que pertenecen con toda claridad a ese grupo, tienen un programa muy fuerte de minorías para estar siempre golpeando y distrayendo a la opinión pública con cosas que son secundarias con respecto al desempleo, por ejemplo, actual, o el cierre de negocios. Seguimos en tonteras completas comparado a lo que está pasando con la economía y las familias costarricenses. Tienen un desparpajo respecto a nuestras tradiciones de orden familiar, etcétera. Tienen un desprecio con las instituciones que sostienen a las sociedades. Ese grupo es verdadera izquierda. Ese grupo tiene vínculo, uno los ve, con solo seguirlos en las fuentes, uno los ve como hacen apología de los poetas sandinistas,
Se murieron uno o dos por ahí, uno ve que casi lloraban hincados en cruz porque se les murió un poeta sandinista, unos comunistas ahí de Nicaragua, revolucionarios. Estos tienen esa visión, esa ideología, y esos están en el gobierno y en el Congreso. Y esos están haciendo un daño enorme a la imagen del país. Y sí, y han logrado poner lo que en el mundo soviético, me voy a trasladar a la Guerra Fría, se llamaban los comisars. El Partido Comunista tenía militares, pero le ponían un comisario político a la par. Habían industriales y hombres de los cohetes para mandar los hombres al espacio, y había un comisario político. No sabía nada de mandar un cohete al espacio, pero era el que tomaba decisiones políticas. Uno nota en los ministerios que les ponen comisarios políticos. Están copiando el sistema soviético de la... No porque lo estén copiando, no estoy haciendo apología de eso, ni mucho menos. Es porque se parece mucho. Uno nota que le ponen a ministros serios, que son técnicos, y le ponen un comisario político, muchachito ahí, joven. Unos personajes rarísimos. Unos personajes de padre y señor mío, ocultos. Hay un señor que toma decisiones por las relaciones internacionales. Todas esas historias se están permeando. Y claro, esas historias han permeado a las relaciones internacionales de Costa Rica. Claro, pero sin salirnos del tema, quisiera pegar un momentito a Raquel, porque me parece que cae como anillo al dedo. Raquel, por favor. Sí, gracias, don Álvaro. Hablando de este tema de infiltrados y todo lo demás, que además estamos viendo que están, que están bastante distribuidos y que están bien distribuidos en toda la estructura que nosotros tenemos hoy en día, ¿qué significa para Costa Rica el ideal chavista neomarxista? Uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Nosotros estamos llenos y repletos de recursos, entonces uno se podría preguntar, bueno, lo que están buscando es nuestros recursos naturales, están buscando específicamente nuestro oro, gas, petróleo o cobre, por ejemplo, o es que nos quieren simplemente someter como un trofeo de su lucha, como lo han hecho con otros países, como por ejemplo Chile, Colombia, y bueno, ahora Estados Unidos, que estaba un poco ardiente el asunto. Es un problema un poquito más sofisticado que eso, y tenemos que verlo en el contexto de Cuba. Cuba se fue quedando, tuvo golpes muy fuertes después de la caída de la Unión Soviética, pasó por un periodo de 10 años terrible, y quedó amargado profundamente la dirigencia cubana con eso. Venezuela tuvo un periodo de gloria con Chávez y una caída económica fuerte. En ese contexto, como usted lo puede ver, sucedieron cosas que geopolíticamente cambiaron el ajedrez completo. La primera, Brasil. Brasil es la segunda potencia en el hemisferio occidental y una de las grandes del mundo en todos los sentidos. Es importantísima a nivel mundial. Es el octavo ejército más grande del mundo, etcétera, etcétera. Son cosas importantísimas. Es un país continental. Bueno, de Brasil sacaron a puntapiés a todo el aparato cubano que había puesto ahí el partido del PT. Cuba perdió una base importantísima. Luego vino, por un periodo importante, el problema de Argentina, que los Kirchner habían perdido potencia. Este gobierno no es exactamente igual a la, digamos, al régimen de los Kirchner. El que hay actualmente es mucho más moderado, intenta no confrontar a los Estados Unidos, por ejemplo, ni a Brasil tampoco, y entonces hay una pérdida ahí. Se pierde Bolivia, claramente, y se pierde Ecuador. Fíjese el contexto geopolítico. Y Venezuela cae económicamente en uno de los países más ruinosos y peor administrados en todos los sentidos posibles del planeta. ¿Qué ve Cuba ahí? Un problemón. Ve una pérdida porque Rusia ya no tiene gran interés en Cuba, ¿no? Tiene mucho mayor interés en tener buenas relaciones con países grandes, productivos, etc. Se cansó de mantener a Cuba, como es lógico, es un cansancio. La dirigencia, tampoco Rusia está llena de dinero en este momento, así que no tiene esa capacidad de estar manteniendo gente permanentemente. Y usted nota un punto, la verdadero amigo de Cuba, por una cuestión de formación, a donde se formaron los cuadros originales desde los 60s y 70s, es la dirigencia sandinista. La dirigencia sandinista sí es una familia ideológica de Cuba. Venezuela es una anomalía. Los militares venezolanos eran militares tradicionales. Había una facción siempre de izquierda de las Fuerzas Armadas desde finales de los 50s,
siempre en Armada y en algunos aspectos, siempre hubo, y Chávez fue producto de esa facción, no fue que salió por generación espontánea, Chávez fue producto, había un 15% de oficiales que tenían una tendencia hacia la izquierda, pero el resto que dominaba eran clásicos militares latinoamericanos. Nicaragua no. Toda la dirigencia sandinista, desde el primer general hasta los coroneles para bajar, no de ahí porque ya son más jóvenes, y por supuesto toda la alta dirigencia política, presidente, la primera dama, todo el mundo, fueron formados en Cuba o fueron formados en la antigua Unión Soviética. Esto implica que es un aliado confiable. Aquí viene el punto donde jugamos excepcionalmente nosotros. Ellos no se pueden apoderar de nosotros, ni han tenido esa capacidad, ni es tan fácil porque Costa Rica tiene instituciones electorales que hacen una distribución del poder muy diferente, no permiten la concentración de poder. Esperemos. Esto estoy haciendo el análisis de lo que ha sucedido, no lo que puede suceder. Para Cuba, Nicaragua sí es confiable, al 100%. Ha sido una alianza que ya va a cumplir 50 años. Y repito, todas las personas de Nicaragua importantes se formaron en Cuba y o los aliados de Cuba. Todo el mundo hizo un pase por ahí, todo el mundo estuvo exiliado ahí, todo el mundo adora y venera la imagen de la familia Castro, etcétera. Esos son sus modelos a seguir. Que Nicaragua se mantenga media estable es esencial para Cuba. Lo es también en alguna medida para Rusia. En alguna medida Rusia ha ido cambiando de Cuba hacia Nicaragua. Prueba de ello es que hay una academia, prueba de ello es que hay una estación satelital, cosas importantes. Hay visitas constantes de barcos y de aviones seriamente a Nicaragua. Nicaragua entró en una crisis económica hace ratos, independientemente del COVID, y un problema político mayor, no han podido solucionarlo hasta la fecha. Han reprimido, pero no han solucionado. Y han entrado, es uno de los pocos países donde toda la familia presidencial se encuentra sujeta a sanciones del gobierno de los Estados Unidos, sanciones precisas. Pocas veces ha habido algo tan claro, tan preciso. Todos los militares de alto rango están en sanciones. Entonces, para Cuba, todo lo que sea la supervivencia del régimen sandinista. ¿Y cómo garantiza Costa Rica esa alianza? O sea, digamos, ¿cuál es el objetivo? Sencillo, desde Cruzitas, que genera un cash que no tendrían ellos. O sea, que si quieren los recursos de Costa Rica. Claro, Cruzitas es uno muy importante, pero no nos olvidemos que un tercio de Nicaragua come de los envíos de dinero que viene de Costa Rica. Un tercio de la población entera depende de Costa Rica. Entonces, el control de algunos aspectos, no dije de todos, no es posible en Costa Rica. Esto no, la tradición costarricense, no hay ejército además para sostener una política por mucho tiempo autoritaria, rápidamente se puede caer. Lo acabamos de ver con los coligalleros en esta semana, no hay que ir muy largo, la forma en que el gobierno se aflojó, no tuvo ni para dónde coger, no tuvo juego de piernas absolutamente ninguno. Si no lo salva la defensora, no sabrían ni para dónde coger esos muchachitos. Lo que estoy nada más diciendo es que para Cuba, que Nicaragua permanezca medio estable, no están pidiendo estabilidad, eso no se puede, menos con la presión gringa adentro. Que Nicaragua permanezca estable es importante. Y el único país que le da estabilidad es Costa Rica. Pero don Álvaro, discúlpeme, es que usted está diciendo algo que es súper revelador, porque entonces con los impuestos de Costa Rica, con el endeudamiento que tenemos, con la voracidad fiscal, estamos financiando al régimen, porque estamos de puertas abiertas recibiendo. Vea, el problema de la pandemia no ha sido por los costarricenses, realmente se desbocó desde que no se controlaron las fronteras, vino la gente contagiada. Son seres humanos, yo no estoy criticando eso, simplemente estoy viendo la ideología detrás del asunto, cómo nos están succionando los recursos y entonces entramos en una crisis terrible fiscal, estamos sin trabajo, estamos perdiendo los negocios, pero seguimos financiando, abriendo los hospitales para Nicaragua, abriendo las fronteras para que pasen también los delincuentes desde Nicaragua, bueno, y además estamos sacando remesas para Nicaragua, es decir, o sea, sinceramente nosotros simplemente Costa Rica vivimos todos para ver cómo hacemos para que el sistema se mantenga, pero esto nadie lo ha dicho, usted es la primera persona. Para que se formen una idea. A eso súmele el recurso del oro que también nos caería, ¿verdad? Lo estamos dejando por la libre.
Y entonces la gente dice, no, es que es xenofobia, ese es el discurso xenofóbico. No, hay que ser realistas, es que Vea, estamos si no hay perdiendo la vida xenofobia en esto. en la política, yo no voy a negar que haya xenofobia a nivel de casas. Y Eso, por disculpe, don supuesto. Álvaro, discúlpeme, pero es que no me lo puedo guardar. La mayoría de las muertes de turistas y de mujeres costarricenses han sido en manos de delincuentes nicaragüenses. O sea, eso no es xenofobia, eso es una realidad, es una Le voy a verdad. decir algo que no es xenofobia, donde se demuestra más bien lo contrario. La frontera más compleja del mundo es la frontera entre México y los Estados Unidos. Primero, es muy larga, 3.300 kilómetros. Segundo, tiene todos los factores de ser desiertos, mares, etcétera. Todo lo que usted ponga, ríos, lo que usted ponga de por el medio. El tránsito no se compara a ninguna otra frontera en el mundo en tránsito de carga, es increíble, y el tránsito de personas es absolutamente increíble para ser internacional. Es la frontera más compleja del mundo y por ende tiene también los sistemas más complejos criminales del mundo, las organizaciones criminales más sofisticadas para llevar y traer armas, traer dinero, llevar drogas, llevar prostitución, etcétera, etcétera. Esa es la frontera más compleja del mundo. Esa frontera causa muchos problemas a todos nosotros, desde políticas migratorias, desde xenofobismo contra los latinos, etcétera, por culpa de esa frontera, básicamente, lo que sucede ahí. Bueno, para que usted tenga una idea cuán poco xenófobos son los costarricenses, el diferencial macroeconómico de factores macroeconómicos entre los Estados Unidos y México es menor que el diferencial entre Costa Rica y Nicaragua. Y nosotros nunca hemos reclamado seriamente por los que sucede en la frontera. Es decir, tenemos factores infinitamente más complejos, proporcionales. Nuestras diferencias económicas, nuestras diferencias de índoles sociales, de salud, de educación, son mucho más grandes que entre los gringos y los mexicanos. Y la frontera de nosotros ha permanecido abierta y sin problemas a favor de los nicas. Lógicamente, y seguirá probablemente abierta. Sí, y usted ve que no dicen una palabra aquí, ni una palabra hay. Nicaragua hace lo que le da la gana, nos ha causado un montón de problemas y no hay una sola palabra. Hay esa. ¿Y por qué? Al final es porque el elemento marxista que hay en el PAC tiene esta cosa romántica. Algunos tuvieron a su hermano mayor y a su hermana mayor y a lo mejor su papá, no sé, que se creyó que estaba apoyando la revolución sandinista del 78, 79, esa cosa romántica con la revolución sandinista, que no queda nada de eso, realmente es una dictadura mafiosa la que hay ahí, y entonces creen que criticando a Nicaragua se critica a su propia ideología, a su propio hermano que apoyó la revolución, que tuvo una casa de seguridad, todas esas tonteras que esa gente de izquierda, sí, algunos participaron en eso, con casas de heridos y todo eso. Esta visión romántica de una dictadura, que es la que tienen ellos, los frena completamente a actuar. Sí, que al final de cuentas nos afecta infinitamente. Todos ellos, incluso los que están en los más altos puestos, usted los agarra en la Universidad de Costa Rica y ve sus declaraciones y ojalá estuviéramos en vivo y usted verá que todos apoyaban a la revolución sandinista. Hasta el día de hoy la apoyan. Usted los pone con un detector de mentiras. A mí me encantaría usar un detector de mentiras. Ahí se acaba esta babosada. Usted me pone a mí, don Álvaro, con un detector de mentiras. ¿Usted es anticomunista? Sí, ni se mueve el detector. Don Álvaro, ¿usted es antisandinista? Sí, señor, soy de vieja escuela y no renuncio a eso. Ni se mueve el detector de mentiras, ¿verdad? Sería la mejor prueba que podríamos hacer. Ningún problema. Yo entro, me hace la pregunta. Yo creo que hay que coger fila y coger ficha de hacer fila, ya somos varios. Usted es pro-sandinista. Están todos los 7 controles quema la máquina. Del polímetro, echan humo donde van rayando todo el papel, ¿verdad? Dale, Raquel. Okay. Don Álvaro, usted anteriormente con la pregunta de Alberto estuvieron comentando algo de UPAD. Yo quisiera profundizar un poquito ahí el tema. Usted nos comentó de UPAD, pero nos gustaría saber qué opinión le merece usted al tema de la UPAD. O sea, ¿cuáles eran las reales intenciones de la existencia de esto? Y además, ¿quién es ese personaje que se llama Camilo Saldarriaga? ¿Qué orquesta él dentro del gobierno del PAC? ¿Y por qué la persecución a la defensora de los habitantes? Mire, el UPAD es el fenómeno más interesante que podamos tener y analizar políticamente de los tiempos modernos, sin ninguna duda. Es un
un fiasco absoluto del gobierno, un ridículo completo, fueron descubiertos por culpa de ellos mismos, por emitir un decreto. Ya la tenían hecha, se ponen a emitir un decreto de grandiosos para justificarse y obviamente se cayeron en el decreto, no pudieron ocultar la verdad de que se trataba de una policía política que iba a tener acceso a toda la información privada de las personas, y la misión inicial de esa policía política era, como todo lo de los marxistas, es la perpetuación en el poder. No les importa el daño que hagan. Para el comunismo internacional y para los comunistas locales siempre será perpetuarse en el poder al costo que sea. Y lo vimos en la Rusia de Stalin, costó millones de muertos por parte del comunismo y luego por los nazis también, por culpa también de las políticas de Stalin, pero se perpetuaron en el poder mucho tiempo. Pero don Álvaro, la PRODAP está dentro de la Defensoría de los Habitantes y la PRODAP es la que te frena hasta firmar un papel de una tarjeta de crédito. ¿Cómo dejaron pasar esto? Yo le voy a explicar cómo es esto. Eso fue un grave error de ellos. La tesis de ellos iban a controlar incluso a nivel de barrios, a nivel de suburbios, a nivel de comunidades y por supuesto a nivel de regiones, para detectar y puntualizar lo que quiere el votante, las necesidades del votante y cómo controlar ese votante. Esa era la tesis central de esto. Es una tesis de control en las votaciones para estar controlando. Hubo algunos amagos de eso en las elecciones pasadas. Hubo algo de eso. Algo de eso se probó. Ese es un programa que originalmente perdón, y seguían redes sociales también. Sí, ese programa se origina en periodismo. El programa que estaban tratando de meter para ir controlando originalmente en el periodismo se utilizó y luego ellos lo fueron transformando a este asunto político. Me Álvaro, llama la atención. Pero una pregunta, si es para ese manejo de información, hace poco en redes sociales la gente salió mucho con respecto a esto y entonces es que por qué si nosotros damos nuestra información personal en redes sociales, como por poner un ejemplo en Facebook, ¿por qué el costarricense no quería que su información personal fuera parte de la UPAD o existiera mi figura en la UPAD, pero sí doy mi información en otras redes sociales? Porque se llama la protección de datos. Hay una ley y un principio de protección de datos que usted lo da a quien usted quiere, pero ellos lo estaban chupando como una succionadora para usar,lo con fines políticos. Y de la misma institucionalidad también atraían datos muy delicados, muy personales. Claro, si usted ve entonces la UPAD, ¿por qué usted me pregunta por qué persiguen a la defensora? La defensora es la primera que realmente, autoridad importante, detecta esto, pero detectó algo que me enseñó a mí exactamente la maldad de la policía política, de nuestra Gestapo tica, de nuestra KGB tica, de nuestra DGI tica. Ella detecta y en las pocos, ellos no son muy brillantes, aclarémoslo, son muy decididos porque así los enseñaron en los grupos de izquierda de la Universidad de Costa Rica, en los grupos de izquierda de la Universidad Nacional, les enseñaron que el país les pertenece, hacen lo que les da la gana, pero no son muy brillantes. La mayoría de ellos no tienen gran preparación, algunos de ellos no terminan sus estudios, ni mucho menos, y los ponen en unos puestos excepcionalmente difíciles para la capacidad y la instrucción que tienen. No es tanto. Los resultados del gobierno, claro. Los resultados son desastrosos, completa y total, y esto demuestra lo mismo, no va a cambiar. ¿Sabe a dónde me di cuenta cuán interesante era el asunto? Cuando la defensora sale, dijo algo que a mí se me encendieron todas las luces. Aparte que salió muy impresionada de lo que acaba de encontrar. Por primera vez veíamos una policía política, desde los esbirros, desde el cuerpo de esbirros, que ahí viene el nombre, de los Tinoco, era la primera vez en casi 100. Desde la dictadura, de la única desde la dictadura era la primera vez que teníamos algo parecido, no habíamos tenido nada ni parecido. Sí, a esto eso. Huele mal. Sí, pero yo vi un destello donde me dijo todo. Dijo la defensora, qué raro, dice, también tenían todas las listas de los carros de la embajada americana. Y yo dije, bingo, la primera declaración que hace la defensora el lunes dice, estoy horrorizada, dice, y además me extraña que tengan, creo que fueron 82. ¿Y qué significa eso? Exacto, aquí viene el punto. Y yo pregunto, ¿tenían la lista de la embajada de Francia? No. ¿Tenían la lista de la embajada de Bélgica? No. ¿Tenían la lista de carros de la embajada de México? No. ¿Tenían la lista de carros de Colombia? No. ¿Tenían la lista de Nicaragua?
No. Y la de Cuba, mucho menos. Tenían la completa de la Embajada de los Estados Unidos. Eso sí lo habían guardado y lo estaban analizando. Y eso me enseñó quién es el usuario de esa información. El gobierno de Costa Rica no la necesita porque la tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada carro de la Embajada Americana debidamente acreditado tiene que acreditarse con placa diplomática, etcétera, etcétera, y con permiso y exención, por supuesto, diplomática. ¿Por qué la querían estos muchachos del UPAT? ¿A quién le iban a entregar esa información? ¿Para qué necesita usted saber el número de placa diplomática, el tipo de carro en que se mueve un señor de la DEA, se mueve un señor de inteligencia, el que se mueve un señor de los servicios secretos, el que se mueve un señor de la seguridad de la embajada, olvidémonos de cosas misteriosas, el que cuida las casas? ¿Para qué lo quería la casa presidencial? ¿Para qué? ¿En qué le es útil? No han podido. Vea usted que este es el fenómeno, búsquelo ahí. El día lunes ella dice, los carros de la embajada americana, esto les disparó y los expuso para el verdadero usuario de eso. ¿A quién en el hemisferio occidental le interesan los carros de la embajada americana? ¿A quién en el hemisferio occidental le interesa saber con quién, cómo se mueven y a dónde se mueven los carros de la embajada americana? Hay un nombre, hay una isla a la que le interesa eso. Yo dudo mucho que a Costa Rica le interese realmente eso porque pues hay una relación normal y pueden tener la información bastante normalizada. Esa información concentrada y encontrada para mí me lanzó claramente cuál es el verdadero sustrato de la operación. ¿Ok? Eso es lo primero. Y luego, claro, yo no puedo obviar la importancia que tiene para ellos las cuestiones de minorías, ¿verdad? De esa información podían concentrar el poder de ciertas minorías en términos políticos y esa es la base de ellos. ¿Usted y además, se imagina el nivel de polarización que iban a generar con esos datos? O sea, si ya nos han quebrado la buena relación entre los costarricenses a través de las polarizaciones, imagínate si empiezan a segmentar el mercado. Es una estrategia de marketing. O sea, uno es lo primero que hace, segmenta el mercado para ver a cuál ataca, a cuál destruye. Esto es netamente marketing. Ellos le iban a hablar a Bangares y le iban a hablar de los coligalleros. Ellos iban a hablar a Calle Fallas y le iban a hablar de Evais. ¿Entiende? Es un asunto de control político para nosotros. Iban a controlar y entonces esa es la verdadera razón de la UPAT. Lo más extraño también, he hecho yo llamar la atención, cuando ha habido un escándalo de inteligencia, y esto es un escándalo de inteligencia política, no es de inteligencia de narcotráfico. Vea qué curioso, hablan de que pasaron muchos informes del Ministerio de Seguridad Pública ahí. Acaba de salir esta semana y la otra, ¿verdad? La anterior, que hubo un pase de mucha información sin permiso realmente y sin poderlo hacer legalmente, lo acaban de dictaminar. Y usted no ve una sola discusión en todo lo que ha salido. Ya tenemos bastante tiempo en UPAT sobre cuál era el uso de esa información para combatir el narcotráfico o el crimen organizado. No hay nada. Es simple para algo control. Para algo que fuera relevante. ¿Sabe qué era? ¿Quién tiene armas legales? Ojo, el control de las armas. Eso lo estaban ellos buscando. Exactamente. Entonces, estamos claros que ese era un instrumento político como nunca se ha visto. La pobre defensora lo encuentra, revela lo de la embajada americana, que nadie nunca ha explicado. Es extraño que el Congreso o los partidos políticos normales no le hayan pedido explicación. ¿Para qué necesita usted los 80 y pico placas de la embajada americana? ¿Y por qué solo la embajada americana? ¿Por qué no tienen los de la embajada de Brasil? ¿Por qué no tienen los de la embajada de Argentina? ¿Por qué no los de México? ¿O por qué no los de Canadá? En temas ideológicos estamos caminando sobre hielo muy delgado, entonces, ¿verdad? El gobierno claramente, uno lo nota, ¿verdad? La desviación ideológica para separarse de los Estados Unidos, del precio que va a pagar el pueblo de Costa Rica en términos de, no es jugando, ¿verdad? Desde cuánto nos podemos atrasar en vacunas, por ejemplo, lo cual es muy serio, hasta, digamos, acabamos de verlo en el BIT. Nos pegaron una recostriada bien pegada en el BID, nos dieron una demostración, ni siquiera negociaron con nosotros nada, podemos verlo con una claridad meridiana en lo del BID, ni nos tomaron en cuenta, pese a que nosotros habíamos puesto una buena candidatura, porque claramente doña Laura creo que era una buena candidata, tenía un mal apoyo, pero ella una excelente. Vea usted que este gobierno no ha pegado una sola candidatura internacional, teniendo personas calificadas como Laura, ¿verdad? Con experiencia, y la señora Figueres,
¿verdad? Que la propusieron y ni siquiera arrancamos. Más, es como el gato negro. En materia política interna, una cosa es aquí, apoyada por medios poderosos que le venden la imagen al pueblo de Costa Rica mal vendida, y otra cosa internacional donde esos medios no tienen ningún poder. Ninguno. Perdón, yo quiero volver a hablar otra vez de la muñequita de King Kong, como lo mencionó. Estamos, bueno, evidentemente pasando por una crisis sanitaria, la pandemia nadie le puede negar, y nadie puede negar que hay que tomar medidas especiales, atípicas, para tratar de controlar la pandemia y que la crisis sanitaria no se descontrole, no salga de las manos y no hayan tantas muertes como podrían haber si se deja por la libre. Ahora, escuchándolo usted hablar sobre todos estos temas ideológicos que maneja el gobierno, ¿verdad? Las políticas sobre temas ideológicos, ¿está siendo la pandemia utilizada como un pretexto, una excusa perfecta para limitar las libertades individuales, para una agenda turbia, una agenda escondida, una agenda política? Tal vez como mencionó usted, estos grupos infiltrados para hacernos llegar hacia un socialismo. La pandemia no es inventada por ellos, ¿verdad? Creo que estamos con un problema. No, eso creo que tenemos un problema. Pretexto para esos fines. La pandemia no es inventada, es una realidad terrible, ¿verdad? Que nunca me la imaginé. Yo me imaginaba una bajada y tomé previsiones en mis negocios, eso, económica desde el año pasado. Y de repente esto nos alzó por el aire, ¿verdad? Sin ninguna duda a todos. Yo tomé previsiones para una bajada seria en materia económica y de repente se vino algo que ni en sueños, ¿verdad? Una paralización. Ellos no habían planeado esto, ni mucho menos, pero efectivamente nunca se soñaron estos izquierdosos, ni en sueños, estos pro Cuba y eso, que iban a tener en sus manos vidas y haciendas. No se lo soñaron, que esta pandemia les iba a dar el instrumental que los marxistas de los 60s y 70s, a los que yo me enfrenté, que querían destruirnos mediante focos guerrilleros en América Latina, tipo guevarista, o con huelgas con proyección económica para destruir la gran economía del banano o de otros aspectos, con invasiones de tierras en el norte y en el sur del país. Yo viví todo eso, me tocó vivirlo, todo eso, y fui un funcionario de rango en esa época, me tocó tomar decisiones, conocí perfectamente lo que hacían ellos. Nunca se soñaron tener el poder directo y han tenido una corte complaciente que no les ha metido frenazos, han tenido unos partidos mayoritarios que no han servido absolutamente para nada de control político, al revés, han inventado un cuento que se llama oposición responsable, que se parece más a una actitud y responsabilidad de no controlar a un gobierno que ha mostrado una incapacidad absoluta. Alcahuetería. Sí, una alcahuetería, no los quieren controlar en nada. Y algunos aspectos ni siquiera tienen sentido. Usted tiene razón. Algunos, digamos, las restricciones vehiculares, los buses llenos y las restricciones vehiculares, pero hay uno que para mí resalto, ¿verdad? Es esa idolatría loca que tienen por la OMS y por el que llama el presidente el brother Tedros. My brother Tedros. ¿Han oído la frase que pronunció, ¿verdad? Mi hermano Tedros, que es un marxista que está ahí en la OMS. Nunca me han podido explicar cómo al puro principio, esto lo diré en público 70 veces, si se me vienen 50,000 izquierdosos encima, me da exactamente lo mismo. Ya una mancha más en esta piel de tigre a mí no me hace nada, me muero de risa y me encanta el enfrentamiento ideológico con los comunistas, ha sido una pasión toda mi vida, me fascina, y con los del PAC me gusta más. Son flojos para la pelea, son extraordinariamente flojos en la pelea y no son nada buenos en el debate ya en público. Una cosa es ahí que les pasan todos los asesores y otra cosa el enfrentamiento tete a tete. Es muy agradable con ellos. Las veces que he estado lo he disfrutado enormemente y he tenido varias oportunidades, no son pocas. Uno lo nota con lo de las mascarillas, con los tapabocas. El puro principio de la administración era obvio en Asia, para cualquiera que estaba viendo las noticias de Asia, y yo pasé pegado viendo las noticias de Asia y mucha gente también, que los asiáticos empezaron a frenar
con cierres fuertes, Corea, China, Singapur, Japón, pero el uso masivo de mascarillas. Y aquí las altas autoridades, todas, decían que no había necesidad de la mascarilla. Por ejemplo, para poner un ejemplo de fallonazos perfectamente históricos, que con solo ahí están todos los datos históricos, todas las declaraciones. Hoy las mascarillas son, como tienen que serlo, esenciales en el problema del control de la pandemia. Es más, es el único instrumento que tenemos. Verdadero, es el único. Las vacunas van a dar, pero yo creo que todavía van a tardar. Y van a tardar en llegar a los grupos masivos. Van a empezar con los grupos más expuestos, los doctores, enfermeras, etc. Entonces, uno nota que ellos han manejado esto con criterios ideológicos, muy ideológicos. Tanto es así que no se les puede ni cuestionar. Eso indica cuán ideológicos son. Usted hace un cuestionamiento como este, lo hubiéramos hecho hace 4 meses y medio. Nos paramos todos nosotros en Canal 7, si nos dejan, paramos en Canal 7 y dicen, bueno, señor, pero ¿cómo se le ocurre decir que las mascarillas no sirven? Nos hubieran agarrado a patada limpia. Don Álvaro, disculpe, yo le hago a usted una pregunta que creo que calza aquí perfecto. ¿Está siendo el tico ingenuo, está siendo el costarricense ingenuo y no cree que con estas dádivas sociales, bonos tipo y ayuditas como proteger, está comprando el camino al infierno que vive Venezuela, en donde los políticos tienen fortunas asquerosas y los pobres comen del camión de la basura? ¿Cómo convencer, cómo despertar al ciudadano que es cómplice y es víctima a la vez? Está siendo el pueblo engañado y va a sufrir terriblemente por esto. Pero no me dé la respuesta. Vamos a hacer un corte aquí en este programa. Vamos a seguir en una segunda parte, porque me parece que es trascendental despertar al ciudadano, que el ciudadano pueda ver esta realidad que está aconteciendo. Así es que por hoy, muy buenas noches. Aquí nos quedamos nosotros con don Álvaro para producir una segunda parte, poder extraer o lo que le llamamos un overtime, que es esta conversación relajada que sigue después del programa. Así es que muy feliz noche, una feliz semana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les prometemos, hay segunda parte. Aquí nos quedamos con don Álvaro, es un compromiso de nosotros. Si el programa le ha gustado, por favor, compártalo con sus contactos, con sus amigos de redes, pero sobre todo, discútalo en familia. Estamos haciendo un esfuerzo sincero, aquí no hay patrocinadores, estamos donando nuestro tiempo en este análisis porque realmente nos interesa y queremos llevarles a ustedes una idea. No todos nos metimos en esto, no todos votamos por este partido, pero sí todos juntos tenemos que sacarlo y todos juntos tenemos que salir de la situación que nos van a heredar, que realmente no es nada positiva, realmente va a ser un tiempo muy difícil. Nuevamente, buenas noches, muchas gracias. Raquel, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Don Álvaro, muchas gracias, pero muchas no gracias se me vaya, a usted. se queda con nosotros. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.